Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Café con Mel. El día de hoy tengo a un amigo, a un hermano en la fe, y él es Eduardo Leiva. Muchas gracias, Tito. Buenas tardes, no, gracias a ustedes por invitarme en No, esta al ocasión. contrario, hemos escuchado su testimonio y realmente sé que Dios ha transformado su corazón, su vida, su familia, y por eso me interesa que tú lo escuches el día de hoy. Pero nosotros lo conocemos como Tito. A ver, arranquemos de ahí. ¿Por qué Partimos, ¿por Tito? qué Tito? Bueno, buenas tardes, primeramente días, tardes. Tito, realmente y en realidad, yo no soy Tito. Ah, ok. Tito es mi hijo, el más grande de mis tres hijos. Sí. Se llama igual que yo, Eduardo Leiva Salgado. Pero en la niñez, siempre, pues, yo creo que a lo mejor en todas las familias hay un tío que se dedica a ponerle sobrenombres Sí. a los sobrinos, a los nietos, a todos los chicos de la familia. Y él le empezó a decir a Eduardo, Eduardito, Eduarditín, Titín y Titín, y se le quedó Tito, y él fue el que le puso Tito a A Eduardo, tu mi hijo. hijo. Ajá. Ya con el tiempo tenemos una empresa, un negocio de hamburguesas que cuando lo iniciamos optamos por ponerle un nombre al negocio Ok. y pusimos tres opciones. Una era Archie's Burger porque yo de joven, como ven, tengo el pelo ahorita no tan colorado, pero fui pelirrojo de chico y hay una revista que se llama Archie. Sí, sí me Entonces en acuerdo. la secundaria me decían Archie, esa fue una primera opción. La otra opción era Eddie's Burger porque por Eduardo y mi familia me decían Eddie de chico, Ujú. por la canción de Eddie Eddie. Eddie. Y me pusieron Eddie. Ándale. Y Tito's Burger fue la tercera opción por mi hijo. Entonces, ya con la votación de la familia y todo, pues quedó Tito's Burger. Ahí está. Entonces, con el tiempo, la familia en la iglesia y mi familia, pues me empezaron a decir a mí Tito por las hamburguesas. O en la familia dicen, cuando venimos como familia, dicen, ahí vienen los Titos. Ah, ok, Entonces, pero ya a mí se ya. me quedó Tito y en la iglesia pues me conocen más por Tito que por Eduardo. Mira, mira, Ahí porque la historia de Tito. qué curiosa historia, ¿no? ¿Y de dónde naciste? Yo nací de mi madre. Ay, sí, definitivamente. Es que por lo pelirrojo, porque sé que los de Sinaloa, de Guadalajara, son pelirrojos, pero no sé de dónde De vienes, hecho, a mi ver. papá es de Sinaloa Ay, y por eso mi apellido sí, Leiva, ¿no? Yo sí. nací en Ensenada en 1969, tengo 56 años de edad, soy nativo de aquí, aquí estoy en Ensenada y aquí estamos. Aquí ¿Y nacimos. cuántos años tienes de casado? De casados 32, Vámonos. 32 años, tenemos con mi esposa Vanessa Vanessa, Salgado, que la amo con todo mi corazón. una Mi chulada de mujer, familia, ¿eh? una mujer virtuosa, que yo la llamo mujer virtuosa, la amo. Y hemos procreado tres hijos, que es Eduardo, Sí. el más grande, que él es el Tito, Paula Vanessa y Andrés. Ah, ok. Andrés, Andrés me falta conocerlo y a Tito también. Andrés, Tito es el más grande y Andrés es el más chico. Ahorita Ah, conociste a Paula. a Paula, sí. Ujú. Oye, bueno, primeramente, pues qué hermosa familia el Señor te ha dado, ¿no? Tanto Gracias. con tu esposa como con tus hijos, qué bendición el tener tres hijos. Qué Así bonito, es ¿verdad? una bendición, la verdad. Sí, me imagino. Tres chamacones. No, ya están grandes, entonces, pues. Ya, los tres ya casados. Sí, ¡Ay, qué tenemos una hermoso! hermosa nieta, ¡Híjole! Ailani, es la verdad, es una bendición esa niña. Y viene en camino un nieto o nieta que de hecho el día de hoy, en un par de horas, creo, vamos a tener la revelación del sexo de nuestro próximo nieto o ¡Guau! nieta, lo que sea que Dios quiera, es una Bien recibido bendición, en la casa, la familia sí. creciendo. Ay, qué hermoso. Sí, Eso, poder ver las maravillas de Dios a través de tus generaciones, de tus hijos. Híjole, ya me va a tocar experimentar. sí, Ya me tocará. sí. Oye, Tito, me comentas que eres de aquí de Ensenada. Estamos grabando desde acá, desde Ensenada. Un fuerte abrazo a todos los costeros por acá. ¿Cómo les dicen? ¿Ensenadenses? ¿Ensenada? Sí. Ensenadenses. Por ahí escríbenos de dónde nos estás viendo y todo. Y nos comentabas que de aquí naciste, aquí te criaste. Aquí me quieren Ensenada. Y ¿cómo era tu ambiente familiar? ¿Cómo era tu infancia? Cuéntanos. Mi infancia fue un poco. Hoy en Cristo sé que fue bendecida, pero fue una infancia difícil. Ok. Mis padres, provengo de una familia disfuncional. Mis padres se separaron cuando yo tenía 4 años de edad. Uy, bien En esa ocasión pequeño. tenía dos hermanos más grandes que yo. Y mi infancia, pues no fue obviamente, no fue una infancia fácil. Ahorita vienen recuerdos, ¿no? Y hay cosas, memorias que siguen ahí. Crecí, mi madre ya divorciada, una mujer muy trabajadora,
ella trabajaba de 8 de la mañana a 4 de la tarde todos los días, por lo tanto nosotros, mi primaria, kinder lo llevé relativamente cerca de donde yo vivía, pero sí, mi padre se separó de nosotros, aunque nunca nos dejó de ver, pero sí tenía la ausencia de esa paternidad en casa, ¿no? Mi mamá hizo la doble función, nos sacó adelante a mí y a mis dos hermanos más grandes, y es una mujer que hoy tenemos la bendición de tenerla con nosotros. Mi papá también vive, aunque él está en Sinaloa, regresó a sus raíces. Tierra. Y hay una historia ahí larga. Tengo muchos hermanos. Ah, ok. Eso es Tenía, para otro episodio a lo mejor, ¿verdad? mi papá tenía la habilidad el don de las relaciones y yo a veces vacilo. Yo soy una persona que me gusta vacilar y digo, mi papá trabajaba en estafeta, entregando paquetes y entonces tengo de mi mamá y mi papá en la relación tengo un hermano más grande que yo. Ok. Tengo un hermano más grande que mi mamá ya lo tenía. Y tengo dos medios hermanos y dos medias hermanas y otra hermana que surgió después, que no la conocíamos. Entonces, por eso es que digo que mi Sí. padre parecía Era, que trabajaba en una compañía repartiendo. Y era bueno, o sea, él llegó a los pies de Cristo y actualmente se gloria a encuentra Dios. en Sinaloa. Mira, mira. Así Oye, es. Tito, me comentas que a la edad de 4 años se separaron tus papás. Te lo pregunto por esta cuestión. Yo no tuve padre, no lo Ok. conozco, pero sé que a veces la perspectiva de la mujer o del hombre es diferente. En la cuestión de la ausencia de padre, ¿cómo le afectó a Eduardo Leiva? Yo creo que en la parte que me pongo a pensar a veces en la afectación de mi vida, mi niñez, fue como esa seguridad que te debe dar un padre, ¿no? O sea, La protección, la identidad, la la seguridad. identidad, aunque yo a veces me pongo a regresar tiempo atrás, el tiempo y ponerme a pensar y a causa de tener una falta de paternidad, a la misma vez tenía mucha gente que creo que a mi hermano también y a mí estaban al pendientes de nosotros sabiendo esa necesidad y esa ausencia, ¿no? De un Sí, padre, de alguna manera apoyando la familia a mi madre, pues, pero nunca nada reemplazando la verdadera identidad que un padre te puede dar. sí, ¿verdad? Eso definitivamente no, pero bueno, ahora la identidad nos la da Cristo y da Dios, Claro, pero claro. sí, la niñez no fue una niñez fácil, Pero Dios utiliza a nuestros padres para traer para claro. eso a nuestras vidas. Entonces, ¿cómo te describirías de niño? ¿Cómo eras? Para que nos Híjola, demos una idea de cómo era ese ¿cómo Eduardo era? Leiva pelirrojo. La verdad que ahorita fue un niño que tengo imágenes aún, yo creo cuando estaba en kinder, ¿no? Pues Dios me crió así pelirrojo, a los 6 años fueron cuando empezaron a salir mis pecas, Ay, mira. pero mi niñez siempre, ahorita que me preguntas, ¿no? O sea, sí fue siempre como ay, mira el pelirrojo, ay, la tía que me cuidaba, los parientes, ay, que cuando nos los prestas, El o sea, como si güero, fuera ¿no? el güero, o sea, casi no había pelirrojos, ¿no? Sí, sí. Gente que así que me chiqueaban de chico, estoy hablando de 6, 7, 8 años todavía, tengo en memoria eso, pero sí era como que el niño escaso yo mi pelo lo tenía, o sea, completamente como cobre Ah, y mira. blanco, entonces mi niñez fue así como siempre como el que llamaba la El atención, el diferente. diferente a los demás. Creo que en parte eso también marcó mi vida un poco en ese sentido, ¿no? De ahorita que me preguntas, o sea, entre la deficiencia de un padre y en que siempre estaba, pues a veces por la ocupación de mi madre, pues con una tía y luego con otro tío, siempre alguien teniendo al pendiente de nosotros, ¿no? Sí, cuidándonos. Eso me ayudó en parte, pero sí, en parte también te marca. Sí, sí, porque no tienes a papá, pero mamá está trabajando porque, pues, si no, ¿quién va a sustentar el hogar? Claro. Y son las dos figuras que el Señor ha puesto en la familia para cuidarnos, para protegernos, para darnos seguridad, darnos amor, Así identidad, es. etcétera. Y sí me imagino que fue difícil para ti. Sí, fue difícil, sí. ¿Y cómo ustedes provienen de familia cristiana o completamente sin ninguna noción o con la religión tradicional o Mira qué cómo? buena pregunta, porque si de parte de mi mamá, mm, sin temor a equivocarme, en mis parientes directos, por parte de mi madre, nadie es cristiano. Ok. Pero de parte de mi padre eh, iba a una iglesia pentecostal y yo ahorita me preguntas esto y yo creo que a la edad de 9 o 10 años mi papá me lleva a la iglesia pentecostal. Mira. Y entonces tengo memorias
De hecho, la primera iglesia donde mi papá me llevó, que él se congregaba ahí, existe todavía. Y, y mi padre se congregó después en el Faro Pentecostal, es una iglesia que está aquí al final de la Reforma, donde todavía está. Existe. Ajá, mi padre ya después con el tiempo tuvo sus recaídas y volvía, pero ya no se volvió a congregar con los años. Pero sí, yo tengo experiencias de haber tenido un encuentro con Dios en mi adolescencia, aún con mis deficiencias, pero tengo momentos, por ejemplo, como a los 12 años, ya ahora que estoy conociendo de Dios, estoy conociendo a nuestro Padre y al Espíritu Santo, me acuerdo un evento que tuve vivíamos en un fraccionamiento Infonavit, donde en las canchas hubo un alcance. Okay. Hubo un alcance y yo tengo mi memoria donde ahí Dios me tocó. Yo tuve una experiencia con el Espíritu Santo. En ese momento yo Wow. solamente lloraba y sentía bonito, Sí, sí, pero te ya ahora quebró. que conozco he identificado que era eso, ¿no? Era su Era ese presencia. tiempo en una etapa donde pasaba mucho tiempo solo, tardes, noches solo. Mis Híjole. hermanos, más grandes que yo, llegaban tarde a casa. Mi mamá a veces llegaba temprano, a veces no llegaba, oscurecía, y son cosas que a veces platico con mi esposa, me platico con mis hijos, y digo, así fue mi adolescencia. Pero siempre tenía una amistad, siempre tenía una familia que quiero mencionar, la familia Urias, que es un amigo Francisco que están en Mexicali actualmente, que desde los 14 años a la fecha, ocasionalmente nos seguimos viendo y frecuentando. Hermoso. Y siempre creo que él en su corazón y en mi corazón, y sus padres ya fallecieron, me acogían en esos momentos de soledad, en esos momentos Wow. donde yo no quería ir a mi casa solo. Sí. Entonces, parte de mi adolescencia y juventud, pues esa fue difícil. Obviamente Sí. sin Dios, sin congregarme, sin nada de eso. Sí. Oye, qué importante, yo creo que aquí es donde tú y yo, que nos estás viendo ahorita, perdón, cuando vemos a esos adolescentes como Tito, o a esos jóvenes, ¿verdad? Que quizá están pasando, que mamá y papá quizá tienen que trabajar 24 horas, ¿verdad? O tienen que trabajar bastante, o que hay una situación familiar. Qué importante es que nosotros como creyentes abramos nuestro hogar, hey, vente a comer un taco, hey, ¿cómo estás? Hey, hacer esa Así compañía que tú es. estás mencionando, que tu amigo y su familia te Así acogieron, te es. abrazaron. Fue una etapa donde, y ahorita que me preguntabas cómo fue mi niñez, ¿no? Aún así con esas deficiencias, yo me considero que mi niñez mi adolescencia, fui un muchacho, un niño tímido, Ok. relativamente tímido, pero de hecho en una etapa de mi adolescencia, creo que a los 14 o 15 años, me apegué tanto a esa familia Sí. y obviamente ahorita ya lo entiendo, que era buscando esa imagen familiar, Ujú, que sí estaba mi familia presente, pero ausente a la vez, ¿no? ujú. Llegué a una etapa donde tenía otros amigos ahí cerca donde yo vivía que iban a irse a Estados Unidos y me decían, ¿te quieres venir a vivir con nosotros? Y yo entré en una Vámonos. etapa donde yo me quería ir, yo quería ir Sí, a, y luego ya, güero. güero, No, y si pues no, pues a ti sí, ni visa, rápido, ándale. ni pasaporte, porque no se llamaba visa, ni pasaporte te van a pedir. Busqué a mi papá, obviamente mi mamá y mis mamás decían, no, no No, está bien, ¿no? ¿Cómo te vas a ir? No, no, sí, mire, es que me están invitando, bueno. Y mi papá me dijo, no, bueno, creo que no es lo correcto, tú tienes solo tu mamá aquí, tus hijos. Y bueno, fue algo que sucedió en mi adolescencia, ¿no? Que después ya se pasó ya. descartó. Sí, se descartó. Oye, nos comentas que aunque estaban separados tus papás, tú tenías una comunicación con tu papá. Sí, sí, de hecho tengo imágenes así bien grabadísimas en mi corazón en una ocasión, y me acuerdo, son como te digo, memorias que quedan marcadas en el Sí. corazón en nuestra niñez. Nos iba a llevar a Disneylandia, yo tenía 5 o 6 años, y me acuerdo que era en la madrugada, mi papá no llegaba, y antes se usaban las ventanas que le llaman louvers, esas que se abren Sí. así, y yo me acuerdo que yo estaba en la ventana esperando que llegara el carro. Vivíamos en una casa en la parte de atrás en la casa de enfrente vivía mi abuela y mi abuela nos había heredado un terreno atrás donde se construyó la casa y yo tengo esa imagen de ese pasillo largo y ver la calle esperando ver a mi papá porque aquí íbamos a ir a Disneylandia. Y sí fuimos, sí nos llevó, Ay, qué bueno. pero sí, pues ocasionalmente iba por nosotros y paseábamos, ¿no? Íbamos a pasear y después nos llevaba a casa. Oye, y comentas que a los 12 años tuviste como tu primer encuentro o que experimentaste la presencia de Dios
¿Qué pasó con Tito de ahí? ¿Seguiste en los caminos o nomás fue un momento y después pues las ofertas No, pues tentadoras por ahí que nos yo, decíamos yo, muchos, yo muchos? pienso que la podemos titular así como que fue una experiencia religiosa. Ándale, ándale. Fue algo que sí lo palpé, mas no lo percibí, no tenía yo creo el entendimiento ni la madurez para entender lo que estaba sucediendo. Pero de ahí seguí creciendo y obviamente pues la relación con amigos incorrectos, el ambiente, el estar solo, el no tener una supervisión a lo mejor adecuada, fui llevando, pues, creo que fue llevándome a una condición donde pues empecé a tomar, Ok. empecé a ir a lugares, antes se usaban aquí en Ensenada, eh, que hacían tocadas, hacían como de DJ, era cuando Ujú. estaba iniciando eso, y yo me acuerdo que pues me iba con un amigo y pues había ahí cerveza, después apareció la droga Ok. y pues probé, y ¿Qué edad tenías para ese yo entonces? creo que ahí yo tenía unos 16 años, Oh, estaba chico casi dentro de lo que 17 cabe. 16. Ujú. En esa ocasión probé marihuana, no me cayó, no me gustó, pero seguía tomando habitualmente en fiestas y más grande probé ya cocaína Ok. y seguí creciendo, entré a un trabajo, aún yo creyendo que pues, yo trabajo desde los 9 años, mi primer trabajo fue a los 9 años. Ay, Tita, a ver, cuéntanos. Teníamos, Ahorita teníamos, regresamos al otro, pero... sí, donde vivíamos, en los vecinos en la esquina era una birrería. Ujú. Y yo salía de la primaria, que la primaria estaba a 2 cuadras de ahí, la primaria en Justo Sierra, aquí en Ensenada. Y yo llegaba a casa, me venía caminando, dejaba mi mochila, quitaba mi uniforme, mi mamá trabajando, mis hermanos pues en la calle o no sé dónde. Yo me iba ahí y yo les ayudaba a calentar las tortillas, a servir, rellenar de cilantro, cebolla en las mesas, salsa. Estaba, no me acuerdo, no estaba así como que un turno de 8 horas, pero era como, ayúdanos, y yo aprendí ahí a trabajar, y que tengo uso de razón, vendí el periódico. ¿A Ahorita poco? se me, ¿Ibas? se me viene a la mente cuando vivíamos en Infonavit, que es acá enfrente de la cementera, en las vacaciones, mi amigo Francisco y yo, en ese barrio, en la esquina estaba el señor que distribuía el periódico, El Mexicano. Sí, en aquel entonces. Y entonces era cuando abrías el periódico que le metían las caricaturas adentro, Sí. los domingos, que era cuando había caricaturas. Y nos íbamos caminando por los fraccionamientos, gritando, vendiendo el Sí. periódico, ¡El Mira, Mexicano! Siempre les cuento a mis hijos, sí. ¿cómo gritabas, papá? ¡El Mexicano! Y llegamos hasta la calle Cortés, a lo que hoy es el gigante, perdón por comercial, el gigante de Soriana, Bahía, que antes era el centro comercial Limón. Ok. Ya andábamos lejísimos de la casa, lejísimos, Wow. lejísimos, caminando. Y vendíamos, me acuerdo, 25, 20 periódicos, nos daban 25 centavos por cada periódico. Ay. Pero era algo que hacíamos y siempre es algo que lo tengo muy presente, Sí. pero siempre me di cuenta que siempre quería estar haciendo algo, siempre quería. Y a los, ¿Será por la soledad que tenías o porque era chambeador? pues aparte, yo pienso que en parte sí por la soledad y sí porque me di cuenta que me gustaba trabajar. Ujú. Hubo un tiempo donde me querían, ya no trabajas, quédate en casa. Entré a la secundaria y en la preparatoria entré a trabajar a un parque que es el Parque Revolución aquí en Ensenada. Y ahí en ese parque yo me iba a las 6 de la mañana, yo llegaba y mi función era ir a comprar el pan a una panificadora que veía, y la gente que es de aquí en Ensenada, esa panificadora todavía existe. Ok. Iba a comprar el pan, en un carrito, una carretita, no me acuerdo si eran 100, 120 panes cada mañana, y dejaba el pan en el parque y luego me iba a un mercado que está en la calle Ruiz y surtía la bolonia, el jamón y el queso amarillo y el hielo. Era un lugar donde venían raspados y tortas que es muy famoso, fue muy famoso y todavía existe. Oh, En otro mira. formato, pero ese parque Sí. todavía existe, las tortas del parque. Ay, mira. Y terminando hoy en mediodía me iba caminando a la calle Primera y ahí está al Cobach, en la A preparatoria, estudiar. a estudiar. No terminé el primer semestre terminé el primer semestre de preparatoria, pero ya andando en la calle y todo, pues sí, en el ambiente pues, de cuando se presentaba la oportunidad, pues tomar, y ya había probado droga, ya ahí fue cuando empecé A a desviarte poquito. descarriarme, aunque pues en ese momento no pensaba que podía llegar a tener un problema serio con eso, Ok. sino que era algo que
pues para aprender, como dicen cuando se les dan a los jóvenes, tómate una cerveza para que aprendas, ¿no? Ay, Dios Es mío. un, Es un el gra- peor un grave error error. y en realidad, pues, yo crecí en ese ambiente donde las drogas, el consumo de las drogas fue de menos a más, de Ok. menos a más. ¿Cómo te diste cuenta que ya eras adicto? Fíjate que pregunta importante porque Porque a veces no se dan cuenta. no, porque todo es como que es parte de la cultura, ¿no? Es Ujú. parte de la familia, de fiesta de la familia, fiesta, eventos, pues va a haber cerveza, ya puedes tomar, antes primero tomabas a escondidas, ahora después ya vas Público. creciendo, ya voy a cumplir la mayoría de edad, ya Ujú. puedo, sin una supervisión estricta, obviamente, pero fue así, o sea, fui creciendo, me casé a los 23 años, ya llegué a la etapa donde ya empiezas un poquito con las fechas, pero, No te preocupes, yo estoy igual, ¿eh? Entonces, pero sí, la familia con mi esposa, pues era también de mi ambiente. cuñado y unos primos de ese ambiente, y era como un estilo de vida que era Normal. normal, ¿no? O sea, normal, pero fue evolucionando, en ese tiempo, fueron, a ver, sí, 7 años de matrimonio, así, ¿no? Que era normal que tomáramos fiestas, salir a las discotecas, todo ese Viviendo la vida rollo, loca, ¿no? sí, Como viviendo dijo la vida aquel. loca, exactamente, ¿no? El estilo. Pero llegó un momento donde yo me acuerdo que yo como que me enfadaba, pero ya fui consumidor de cocaína por varios años sin que mi esposa se diera cuenta. Varios años, muchos años. Wow. Entonces yo justificaba que no estaba adicto porque yo lo controlaba, supuestamente Sí, y yo cuidaba que esa que parte, nadie se ¿no? diera Sí cuenta. tomábamos todo, pero no sabía que me drogaba. Entonces llegó un momento donde creo que fue a partir de esos años. ¿Ya tenías a tus hijos, perdón? En ese tiempo ya tenía a Tito y tenía a Paula, Wow. a Andrés no. Ok. Y en 1995, que fue cuando tenemos un negocio de hamburguesas, fue cuando eso empezó en aumento y en esa época salió la droga conocida, o poquito más, menos, la droga conocida como el cristal. Ok, sí. Y entonces ahí subió de nivel la adicción. Aún yo todavía decía que no estaba adicto porque yo no iba a comprarla. Oh. Tenía un pariente que estaba muy cercano a mí, que trabajó un tiempo conmigo, otro pariente primo de mi esposa, que ellos, más bien mi cuñado se encargaba y compraba y proveía. Entonces, como yo no iba a comprarla, No te pero considerabas sí la adicto. consumía, o sea, yo no soy adicto. Mm, Yo lo usaba en la tarde, yo me pasaba todo el día en el negocio, pero hubo un momento donde yo me di cuenta que yo ya solo empezaba a ir a comprar, a pedirla. a pedirla. Entonces, aún así, eh, muchas veces intenté dejar, porque yo sabía que yo estaba mal. Ujú. Yo sabía que para mis hijos no era un buen ejemplo. Sí, para tu Más que esposa. tuve un papá que fue alcohólico, Ok. nunca lo vi probando drogas, pero sí un papá alcohólico. Y entonces, cada año mi familia y por parte de mi mamá, teníamos la costumbre de ir de vacaciones al sur de Baja California, particularmente Mulegé, Ay, la hermoso, familia en Semana precioso. Santa. Y en esa Semana Santa eran los momentos que yo agarraba aviada, por decirlo así, Ujú. de mi intención de desconectarme Ok. del mundo que estaba viviendo, dejar de usar droga y regresando en esa semana, yo ya estaba en una semana limpio, iniciaba en mis fuerzas querer dejar eso. Yo ya estaba cansado, yo ya no quería. Pero llegaba el momento donde la influencia y la decisión también mía de El ¿sabes qué? ambiente. Volver a caer, el ambiente me lleva y volver a caer y volver otra vez y otra vez. Llegó un momento donde yo ya era una persona un poco ya más llanita y cuando yo iniciaba otra vez, pues bajaba de peso. Ah, ok. Y dejaba después de la semana de las vacaciones y me reponía y luego volvía otra vez y volvía. Entonces, un tiempo que mi suegra vive en Estados Unidos y cuando ella venía me dice, oye, pues, ¿a ti qué te pasa? Me dice, porque a veces Subes vengo y y te encuentro bajas. gordito y luego a veces vengo y te encuentro más delgado. Gordito, No, claro. pues que estás haciendo ejercicio. Que me esté Mentiras, ¿no? cuidando y esto y que No, lo otro. mentiras, ¿no? Entonces, Mira, no sabía eso. si O fue sea, algo repetitivo que lo intenté muchas veces, pero hoy en mis fuerzas. Y entonces ya tenía el negocio de las hamburguesas. Dos de mis empleados eran hermanos y ellos vendían droga.
También. Yo permitía eso porque yo consumía droga juntamente con ellos, después se unió mi cuñado. Llegó un momento donde una persona conocida de mi hermano el más grande llegó al negocio y se dio cuenta de algo, que vio intercambio ahí de dinero por droga. Y fue y le dijo a mi hermano me busca y me dice, oye, ¿sabes qué? Pues mira esto, Supe esto y esto. ¿tienes problemas? Digo, sí. Sí. Y Le sí, confesaste, digo, sí ¿sabes qué? Es que reconociste. fue algo Muy así obvio. muy obvio. Entonces me dijo, pues, ¿qué piensas hacer? No, pues no, yo me voy a dejar. Otra vez, como yo había intentado dejarlo. Y él me dijo, no, no tienes que buscar ayuda. Dije, ¿ayuda de quién? No, yo puedo. No, me dijo, él fue el que me dijo, te tienes que internar. Dije, ¿internar dónde? Le dije, no, no, ¿cómo? Sí, ¿Cómo, no. Eduardo? Le No, iba, no, no. no, no, no. Eso le iba. No. Entonces, pues ya hablaron con mi esposa y Ahí es cuando se da cuenta tu esposa. ahí es cuando ya fui confrontado y ya mis hermanos y mi familia se acercan con ella. Y como ella no sabía, ellos pensaban que ella también, porque ¿cómo es Oh, que no te das cuenta? sí. Pero pues el Es que Señor, a veces la verdad, ahorita por ejemplo que decías, ¿no? Que bajar de peso, subir de peso, yo por ejemplo, como no estuve en ese ambiente, no lo hubiera identificado. claro. ¿Sí me explico? Entonces a lo mejor Vane, tu esposa, estaba Sí, igual. no, y en el ambiente, pues, de que era normal las fiestas, los Sí. parties con demás, pues, hasta hartas horas de la noche, pues, ya hay un momento que dice, oye, ¿usted no se emborracha? ¿O qué?". Pues, ¿cómo? Pues, o sea, andamos bien Arriba. high. Y entonces, pues, fue ahí donde teníamos, y tenemos todavía, son nuestros amigos, el doctor que se dedicaba tenía el apoyo a un centro de rehabilitación donde él daba unos medicamentos para desintoxicar a personas con adicción a drogas. Y ahí empieza tu Ahí tratamiento. pues empiezan a hablarme de eso, Ah, ok. de que pues íbamos a ir a ver a mi amigo doctor y a su esposa amiga de Vanessa, mi esposa. Pero más que sí, los sueros para desintoxicar eran que ellos conocían a Cristo. Ellos conocían Wow. a Cristo, entonces me empiezan a hablar juntamente con el tratamiento, que me hicieron un examen de médico para ver qué ¿Cómo tan el estabas? nivel de toxinas Toxicidad. tenía, toxicidad. Me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, pues no estás intoxicado, pero no como para ponerte, eran unos sueros que te ponían por 3 días. Pero me dice, pero te recomiendo que vayas a un lugar. Dije, ¿qué lugar? Pues a internarte en un centro de rehabilitación. No, dije, ¿Para ti qué era eso cuando te decían internarme en un centro de rehabilitación? ¿Lo mirabas muy bajo? ¿Lo mirabas como no estoy tan mal para internarme? no es No es para para tanto, no tanto. es para tanto, pero yo creo que también parte de mi ego de decir, ¿cómo yo, que ya tenía Eduardo, Eduardo Leiva, que ya un tenía el negocio, empresario, empresario, sí. familia, pues en cierta manera reconocidos en Ensenada, iba a estar en un centro de rehabilitación? Y cuando me dicen, y es cristiano, yo crecí en la religión católica, sin entender muchas cosas, pero pues fui bautizado de niño, fui confirmado, tuve todo lo Todos que los conlleva, sacramentos, ¿no? ¿no? Sí. Pero pues en realidad pues no entendía muchas cosas, ¿no? Entonces yo le decía, no, ¿cómo crees? Y yo levantando las manos, aleluya, Con los aleluyas. yo puedo. Le digo. Pues creo que tuvimos como 3 reuniones en un mes y medio. Ok. Para eso ya nosotros rentábamos una casa, mi familia, mi mamá nos invitaron para que entregáramos la casa, mis hijos pequeños, Tito tenía 6 años, Paula 3. Ya en ese tiempo ya había nacido Andrés, Andrés Ok. tenía 6 meses, Ya estaban cuatro, cuatro o 5 meses, sí. los tres Nos hijos. llevaron a casa de mi madre y yo ahí cuando ya acepté, bueno, que voy a aceptar que ocupo ayuda, me estuve un mes en la casa de mi mamá sin salir. Pues una de las percusiones que tiene dejar este tipo de drogas, pues es que te da sueño, duermes Ah, mucho, hambre. Bueno, eso era antes, no sé ahorita, ya con sí, tantos cambios que hay en las drogas. Pero, está muy difícil. pues al final acepté La ayuda. internarme, acepté, ok, voy a poner de mi parte y yo decía, ¿y quién va a cuidar el negocio? ¿Y quién Ese va a era quizá hacer? tu pretexto, Ese era ¿no? uno de mis pretextos inconscientemente, a lo Sí. mejor decir, ¿y quién no? No, pues me dice, no te preocupes, Vanessa se queda, nosotros la apoyamos. Fue una decisión muy, muy, muy difícil y que yo la entendiera, pero siempre tratando, como dices, pues de evadir, ¿no? Esa Ujú. parte
de irme a un lugar apartado. Total de que pues fuimos a una iglesia que es la iglesia Centro Educativo Renacimiento, donde tenían ahí las oficinas del Centro de Rehabilitación La Roca. Ok. Entonces, mi amigo doctor tenía conexión con ellos y él les canalizaba a las personas que deseaban, porque era bajo voluntad Voluntario. voluntario, es un lugar de puertas abiertas. Eh, y entonces ahí, pues, según yo, ¿no? Fui a la entrevista, me leyeron los requisitos, puse mis condiciones yo Ándale. para poder irme, que si me podía llevar, tenía en ese tiempo un aparato de pesas, que todavía lo tengo ahí guardado, que si me lo podía llevar, que si iba a tener mi televisión, que si iba a O tener mi propia sea, cama. como si Yo fuera un un hotel de hotel, yo iba, lujo. ajá, yo iba y ahorita les platico algo porque en los momentos cuando yo ya me hartaba, ya estaba cansado de esto, yo me imaginé, yo decía entre mí, ¿no habrá un lugar donde haya un lugar en las montañas, donde no haya droga, donde no haya cigarro, donde no haya alcohol, donde pueda ir a andar en la bicicleta de montaña, porque también me gustaba andar en bicicleta de montaña, y donde yo esté apartado y me ponga a conectar? Yo no decía conectarme con Dios, conectarme conmigo mismo Ujú. y apartarme De de todo el purificarme. ruido. Ujú. Pero llego a ese lugar y no, pues me dicen, está bien, te vamos a dejar llevar, pero con la condición de que te vayas y al mes ya te podemos llevar lo que tú estás pidiendo. Ah, ok. Pues va, pues ok, está bien. Buena negociación. Pero, pero obviamente no, y después ya al pasar del tiempo llegar a ese lugar y lo tengo así presente en una tarde, el primer día que llegué a ese lugar, ese centro es un centro de rehabilitación que hoy existe todavía. eh, en la tarde tenían las alabanzas en la cancha. Mm. Y esa tarde yo tengo muy presente cuando Dios tocó mi corazón. Claro que obviamente iba triste porque pues, estaba Tu dejando a mis familia, tus hijos, hijos no de los iba a ver meses. durante un mes porque hasta el primer mes podían visitarme. Y yo me acuerdo que ahí fue cuando hice mi declaración de fe. Dios tocó mi corazón. A lo mejor ahí en el momento no entendí qué significaba, después me fueron explicando, Ujú. donde al pasar de los días yo me pude dar cuenta, yo dije, esto es lo que yo necesitaba. Sí. Este es el lugar que yo me imaginaba, que a lo mejor no fue como yo pensaba, ni con Ujú. mis exigencias ni nada, que para nada. Pero empecé a tener un encuentro con la palabra de Dios, empezaron a caer velos de mis ojos en cuanto a las cosas que yo, creencias con las que yo había crecido, que pues no me ayudaron en nada, o sea, Sí, sí, sí. no era la manera correcta. Ese lugar donde se predica solamente la palabra de Dios con hombres que están grabados en las memorias de mi corazón, que ya partieron con el Señor, que fueron pastores y líderes que me guiaron en un tiempo en La Roca. Y yo un día, a los 3 meses, eh, te dan permiso para bajar un fin de semana y regresas y cumples ya un mes y ya terminas tu programa. ¿Cuánto tiempo tarda el programa? En ese tiempo tardaba 4 meses. Ah, ok. Hoy creo que son 6. Ok. Y en ese entonces, ok, el primer mes no ves a tu familia, Dios trata con tu corazón, haces la confesión de fe y después empiezas a estudiar la palabra ahí mismo, empiezas a devocionales, Claro, todo lo oración que, matutina, 6 de la oración. mañana, clase Te empezaste bíblica a a las 10. conectar, pues Sí, claro, empecé a conectar, espiritualmente, empecé a entender, pero ahorita me acuerdo como con un temor porque yo decía que era católico y mi esposa era católica. como con tus reservas, Sí, entonces ¿será? yo decía, iba a ver, me acuerdo que estaban preparándonos para bautizos, ahí había un lugar que había una lagunita ahí de un río natural, que Ay, qué está ahí en La Roca, padre. que es un Ujú. rancho. Entonces, pues ya nos estaban dando la clase del bautismo y el significado del bautismo, y yo decía, ¿y si me bautizo? ¿Y Mi si mi esposa ya mujer, no me va a ah, por querer eso te dije tu mujer. cristiano? Y ella venía de familia católica, su abuelita, que ella se crió con su abuelita, Paula, donde ella rezaba el rosario y todo eso que, Sí, ¿sabes? O sea, al pie de de la hueso letra. colorado, pues. Entonces yo decía, ¿y si me bautizo? ¿Y si ya no me quiere? ¿Y si me deja? Porque ya cambié Sí, de de religión, decía religión. yo. Eran tus Pues luchas que sí, tenías. entonces pues, la única comunicación era con carta. Y sucedieron muchas cosas, muchas anécdotas ahí en La Roca. Me acuerdo un primo de Vanessa que éramos, que era en el grupito donde estábamos. Él se fue 1 o 2 semanas antes que yo, Ahí mismo. al centro. Cuando yo Wow. llegué, yo me bajo de la camioneta con mi maleta. Él ya estaba con su maleta ahí en la banca. Y le dije, ¿qué pasó? ¿Por qué tienes tu maleta ahí? Estoy esperando la mano, ya me voy. Dije, ¿cómo que te vas? Pues si yo voy llegando. Sí, Vamos, espérame. vamos a ayudarnos, no te Sí. vayas.
pues casi se iba y lo convencí entre los pastores y líderes que estaban a cargo y lo convencieron, se quedó. Mira, qué Entonces, bien. pues eso nos ayudó un poquito a sobrellevar, pues todos los tipos de cosas que suceden como hombre en ese lugar, pensamientos que hoy que ya sé cómo se mueve el enemigo, pues viene a traer a tu mente, a tu corazón, la lucha de querer regresar con tus hijos, con tu esposa, qué estará sucediendo allá, Sí. todo. Y quiero platicar una anécdota bien Adelante, curiosa. dale. Pues fue el avance en un mes, poquito más o menos. Los hombres servidores de ahí los lunes subían en la camioneta para llevar víveres, llevar comida, y era el tiempo que ellos traían carta de nuestras esposas y nosotros mandamos cartas Wow, bien para romántico. comunicarnos, ¿sí? Y entonces llega José, me acuerdo de Tijuana, que ya falleció, me dice, oye, me dice, tu esposa está yendo a la iglesia. "Oh, ¿a la iglesia cuál iglesia? Pues a la iglesia de Renacimiento, donde tú dices, ¿en serio? Sí, me dice. Y ya aceptó al Señor, me dijo. ¿A cuál Señor? Le dije. ¿Cómo que cuál Señor? Si yo estoy aquí encerrado. Le digo, ¿cómo que? Señor No, López, señor Machado. oye, no, oye, ya me voy. ¿Cómo que alguien me está suplantando allá? Y tranquilo, tranquilo, me dice, es que aceptó al Señor, a Cristo, lo que tú hiciste. No, es que me estás diciendo que el Señor, ¿a cuál Señor? Le digo, No, ya te quería salir. A ver, vamos. Nadie me va a robar el no, mandato. no, 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 y ya me explicó, no, es que mira, ella está Qué yendo, gracioso. pasó al frente, hizo una oración, lo que tú hiciste Wow. aquí, ya tiene. Entonces empezamos a estar en el mismo sentir sin estar juntos durante 3 meses, y luego el primer mes que ya tenía derecho a visita, se deja venir un diluvio, En yo serio. esperando el mes, queriendo extrañar a mis hijos, y se deja venir un diluvio, y es un lugar donde pues te pasas por terracería, y no llegaron. No, No pues, llegaron, entonces me quedé esperando, me puso muy triste. Y con ganas de salirte. sí, pues empiezan a hacer esas guerras en la mente, ¿no? En el corazón. Sí. Y ya un hermano ahí me ayudó, me dice, mira, es que es por algo. Pero a la siguiente semana Ya pudiste llegaron. verlos. Ujú. Llegaron, llegó toda mi familia, mis hermanos, mi esposa. Y algo que tengo así súper, perdón, presente, mi hijo el más chico. Cuando lo Oh. quise abrazar, no me conoció. Ay, Dios Y yo decía, mío. esa parte después de empezar a conocer a Dios, es la que tiene marcada mi vida en cuanto yo no quiero regresar atrás. Sí, No pienso, no quiero regresar atrás. Y valorar que ese tiempo fue un tiempo difícil, pero sé hoy que fue un tiempo para bendición. sí. Mis hijos crecieron en el Evangelio. Mi Wow, qué difícil esposa eso. eh, sabiamente los empezó a llevar a la iglesia. Regreso yo del tercer mes del ¿Del que tenía derecho a tratamiento? bajar. Ujú. Y a los 2 días me mandan a hablar a la oficina, ¿sabes qué? Tu esposa se cayó, se lastimó un tobillo, no sabemos si se lo quebró o algo, pero creo que no puede Bien. caminar. Si quieres ir a verla, quieres saber cómo está, si tú quieres, si te sientes listo, ya te puedes quedar o quieres regresar. ¿Qué decidiste? Yo, la verdad, yo quería cumplir con el programa, quería salir con la mente en alto, pero pues también quería ir a ver cómo estaba ella. Sí, pues tenías a otros 3 Y empiezo a niños. regalar mis pertenencias ahí, parte de mi ropa, parte de mis cosas personales para otros hombres que estaban ahí. Y regreso y estaba en silla de ruedas y hablamos, platicamos. Y le digo, pues sí, tiene un esguince, casi quebradura, algo así. Y ya me dijo, pues si tú te sientes bien, te sientes listo, pues tú decides. Y En casa. me quedé en casa, empezamos a congregarnos en Renacimiento, seguimos conociendo a Dios. Duramos 18 años en congregarnos en esa Wow, iglesia, qué bendición. donde servimos a partir, creo que de los 2 años y medio, o 2 años, si no me equivoco, ya nos injertamos al servicio de la iglesia. Wow, qué hermoso. ¿Pero te bautizaste en el Sí me centro? bauticé en el lago ahí en la roca, que le Sí, llamaban el lago de mira. fuego. Sí, sí, Lo pasaste. me bauticé ahí, y de ahí empezó Dios a obrar en mi corazón y a entender muchas cosas. Muchas anécdotas, ¿no? Empecé a experimentar el perdonar a mi padre, Mm. que fue algo que Dios hizo ahí. Y ¿Crees que te lo pregunto porque me ha tocado entrevistar a otras personas que han pasado por situaciones parecidas por alguna adicción o algo? Y mayormente, lo voy a decir así, el 99%, la ausencia de padre, la soledad, como lo estás manejando, las malas amistades.
¿Crees que la falta de perdón, eh, todas estas situaciones que quizá ahorita estoy mencionando, te orillaron de una forma u otra a caer en estas adicciones o te empujaron? Creo que, Aunque sé que cada quien tiene libre decisión, ¿no? Al claro, final de claro, es cuentas. lo que te iba a explicar. O sea, no puedo decir que a causa de, aunque sí, claro que sí influyó en mi vida, Mm, buscando llenar algo que no estaba suplido, pero también mis malas decisiones, porque, claro. claro, o sea, aunque no tuve la imagen paternal, no tuve la educación de un padre en casa, me consideraba yo que era no era una persona mala. O sea, Ujú. no era una persona agresiva, no era una persona algo que siempre tengo mucho temor de no quedarme con lo que no es mío. Ah, ok. Fue algo que valores que a lo mejor mi familia y parte de mi Sí. mamá inculcaron en mí, pero sí fue esa parte de cuando yo salí, yo hice una llamada a mi papá, no me acuerdo en qué lugar estaba él, porque yo experimenté el perdón de Dios en mi vida. Mm, Y yo sentí en mi corazón que yo un día tuve una llamada con mi padre y yo le dije, papá, si Dios me perdonó a mí, yo te mm, perdono a ti. así es. Y cuando yo le dije eso, en mí y en él se Ujú, desató algo, mm. que hasta la fecha él y yo somos, de mis 8 o 9 hermanos, yo soy el que estoy más conectado en la cuestión espiritual y en las pláticas Ay, qué espirituales con él. hermoso. Tengo otro hermano que sí es cristiano, pero que por cuestiones, pues, de su condición, mi papá tuvo, mi mamá, 2 esposas más, Ok. y en la actualidad se volvió a casar a los 80 años. Sí tenía muy buenas atributos relacionales. Sí, o sea, y a los 80 años, creo, 79, 80, se vuelve a casar. Y entonces yo cuando yo le hablé, le dije, así, papá, yo te perdono, por mí no tengas, o sea, porque él carga La con la culpabilidad, culpabilidad con mis ¿no? otros hermanos que no han tenido ese perdón, esa Ujú. cercanía. Y le dije, Dios me perdonó y Guau, yo te perdono, Dios, no hay nada sí, entre que yo te pueda reclamar nada, no te voy a juzgar, son errores que cometieron tú y mi sí. mamá. Y bueno, o sea, adelante. Y esa parte, fíjate que caminando en Renacimiento empezamos a servir con los niños, después con los adolescentes. Y hay algo que marcó mi vida y que fue algo que hablando de la paternidad, estábamos encargados de un grupo de los jóvenes, Vanessa y yo en ese tiempo. Teníamos una reunión juvenil, un grupo de 20, 30 muchachos entre niñas y jovencitas y jovencitos. Y tuve un encuentro ahí con uno de los adolescentes donde yo me di cuenta que la ausencia que había existido en mí de una imagen paternal, Dios me la depositó. Ay, qué ¿Por qué me hermoso. di cuenta? Y lo tengo muy presente, este muchacho se llama Samuel, hoy actualmente vive en Puerto Rico. Un muchachito que creció sin padre, fue adoptado. Mm, Y en esa plática donde toqué el tema de mi testimonio, él se levanta y camina hacia mí y yo lo abrazo. ay, Y cuando yo lo abrazo, él se desbarató, pero yo lo tengo así presente, hubo así como que algo se quebró en él, algo se afirmó en mí, y fue algo que cuando nos vemos a pesar de todos los años, o sea, él lo tiene tan presente él y tan sí, presente yo, sí, que fue donde me di cuenta que parte de mi llamado es dar abrazos paternales, sí, aunque yo tuve una deficiencia de padre, sí. pero fue por eso, Sí, entonces pero tú fuiste lleno yo fui, de la paternidad celestial, así es, sí, el perdón, la gracia, el amor, y eso es lo que impartes ahora. claro. ¿Sí me explicó? Y parte de ese proceso fue mi afirmación en decir, ya no quiero más esta vida que estaba Ujú, llevando, no más drogas, no más alcohol. Yo fumaba mucho también, fumaba cuando tomaba. ok. Me pasó lo mismo que con la droga. Si yo no me drogaba, yo no fumaba. Si yo no tomaba, no fumaba. Ah, ok. Tenían que ir combinados. Pero sí fumaba 2 cajetillas en la ¡Ay, noche. jole! No, pues un Fue buen. también eso, lo percibo un milagro porque pasaron los años después de mi conversión. Como a los 3 años caí, volví a tomar, pero lo dejé, o sea, me arrepentí, me volví a tomar, pero de hace 25 años no he probado una gota de droga, ni un cigarro Wow, me he puesto por la gracia de Dios. wow, gloria a Dios. Y fui fortaleciendo con el tiempo cosas marcadas en mi vida, obviamente la palabra de Dios afirmándome, agarrándome, pero todo
A través del servicio, Sí. a través del servicio en la iglesia. Desde esa fecha creo que nunca hemos dejado de servir en Porque a diferentes. veces, perdón que te interrumpa, Ujú. a veces esperamos, Tito, estar súper perfectos, sin ningún error, sin ningún pecado para poder servir. No, Y no, 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 porque no. la perfección nunca la vamos a tener. Claro. Hasta que o Hasta venga que o estemos nos o nos vayamos, mande ¿no? llamar, Señor. Sí. Entonces, que no sea un pretexto en tu vida, en mi vida, el decir, no, es que no puedo servir, ¿por qué? Porque no soy apto, ¿por qué? Porque si conocieras mi vida o si supieras lo que practico, y con eso tampoco te estoy diciendo, dale rienda suelta y con manos sucias vente a servir. No, dice la palabra, el que confiese sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Así es. Pero tampoco te quiero decir, ay, pues entonces si no estás limpio, puro, ni te acerques al altar, porque también hay otro extremo, ¿no? Pero sí que constantemente hay un arrepentimiento y una conversión de nuestros malos caminos, de esos caminos de perversidad, de esos caminos erróneos que nos alejan de Dios y que nos arrepintamos y que enmendemos nuestro camino y que le pidamos ayuda al Dirección y Espíritu ayuda. Así Santo es. y a su palabra y a tus líderes y a tu pastor que estás ahí. Y algo que me comentaste ahorita sobre la paternidad, siendo ya líderes de jóvenes, qué tan importante es, no me refiero al liderazgo, al nombramiento, no, el que tú y yo seamos, si tienes algún cargo en tu iglesia o, y que estás sirviendo y que eres de influencia a un círculo, sé un padre, sé una madre espiritual para esos muchachos, para esos niños que lo están necesitando, más Así es. que ser líder. Así Que es. obedezcas mis órdenes, que obedezcas esto. No, a veces simplemente ocupan como este muchachito, un Un abrazo. abrazo que quebró y rompió ataduras en su vida. Exactamente. ¿Y Así de ahí es. qué pasa con ustedes? De ahí seguimos sirviendo 9 años con los jóvenes, después estuvimos con matrimonios. Ay, mira, qué hermoso. Yo antes decía el misterio de los matrimonios y ahora le digo el misterio de los matrimonios, yo voy a vacilar, pero en realidad es que sí es el misterio, Sí, porque así lo ¿cómo dice en no? Efesios, y grande es Sí. este misterio, ¿no? Dice, Ujú. Efesios 5:33, donde dice que, por lo tanto, dice, le ordeno al hombre que ame a su mujer y a la Sí. mujer que respete a su marido, ¿no? O sea, ahí se desprende un tema, ¿no? Sí, sí. Pero servimos con los matrimonios y ahí estuvimos por un tiempo prolongado, creo que 6 años con matrimonios. Wow, qué hermoso. Sí, hasta que cumplimos el tiempo ahí en esa iglesia, 18 años estuvimos Oh, en esa sirviendo iglesia, bastante. sí. Oye, Tito, sé que a veces la vida no es todo color de rosa, Claro. ojalá, ¿verdad? Pero tampoco quiere decir que Dios no está presente, no. Sé que pasaste por una situación de salud y me gustaría que nos las comentaras por ahí. Claro, Ya después de haber vencido las adicciones y las todo. adicciones y ya en el caminar con Cristo, Sí. con nuestros corazones junto con mi familia, fue aproximadamente hace 7 años, 6 años más o menos, presenté cáncer de piel tipo 2 aquí en mi labio. Ok. Todo empezó como con un fuego y no se me quitaba, pomadas, pastillas, hasta que un día, de hecho, mi nuera, Amay, trabajaba en una clínica de la piel, clínica de la piel, Dermatólogos, dermatólogo, ajá, ¿verdad? sí, dermatológica, Y me sí. dice, ¿sabe qué, suegro? Va a haber el día del cáncer, van a hacer exámenes gratis, vaya, mire, para que se revise y aproveche, a lo Más mejor vale pues no prevenir. vale, ¿no? Pues fui y, y hay otra anécdota curiosa. A ver, Pues dale, como dale. era gratis, entonces pues llegó el espécimen raro, llegó el pilirrojo Ay, y sí. entonces me dice la doctora, bueno, vamos a revisar y se puede quitar la camisa. Y entonces me revisaron algunos lunares Sí. y cuando empezó a ver los lunares, le volteó con la muchacha que sí, ¿le puedes hablar a las muchachas? Y yo me quedé así, estaba Vanessa conmigo y empiezan a examinar los lunares. Y yo dije, pero si, ¿cómo me van a venir? Pues era, y yo bien chiviado, pero bueno, pero saben que la doctora puso atención en esto. Y Oh, ya se salieron, eran practicantes y todo, sí. entonces fui como conejillo de indias ahí. Pero de ahí partió que me detectaron, mandó a hacer exámenes Oh, y me detectó que tiene cáncer de piel tipo 2. Le dijo, ¿y eso qué significa? sí. Que tienes que hacerte una biopsia. ¿Qué pensaste cuando te dijeron cáncer? Primero me mencionó la palabra biopsia y cuando Ok. menciona la palabra biopsia, automáticamente creo que la línea Sí es se con entrelaza. posible cáncer. Ujú.
y me toman una porción, una prueba, y a los 3 días nos van a llamar a la doctora y así, pues los doctores, para ellos normal todos los términos, me dijeron Sí. que tiene tipo de cáncer tipo 2. ¿Cómo? ¿Así nomás? Así te la Así, aventó. así nomás, sí. Ay, Dios mío. ¿Y qué pasa? ¿Qué es eso? No, pues tenemos que extirparte, esa es una opción, extirparte una parte de tu labio para que no avance, hay que hacerlo, se requiere una operación, no nada más es una cirugía ambulante, sino que... Ujú. Y empezó un proceso difícil en mi vida, temor, Sí. mi familia, mis hijos. Ya que estoy bien, que estamos Sí, que estables estás en en los caminos del Dios. Señor y entonces, pues empieza el proceso de, tenía altos niveles de azúcar en ese tiempo, sobrepeso, y empecé a pasar un proceso en casa para estar preparado para esa operación. Y eran tantas cosas a mi mente que tenemos una perrita, Ay, a Mini, que ver. ya falleció, ya partió con el Señor porque era cristiana. Que en ese tiempo ella siempre estuvo dentro en casa y cuando yo estaba en el proceso de espera de la operación de cáncer, Sí. algo que la perrita nunca hacía, Ujú. se metía cuando yo estaba en cama, en reposo, En para reposo esperando, y recuperando. se metía bajo la cama y empezaba a rascar. Oh, Yo con mis luchas en mi corazón, que claro, creyendo en Dios, confiando en Dios, pero humanamente también yo me daba el pues, temor, ¿qué va a pasar? Sí, mis ujú. hijos. Y yo le decía a Vanessa, ¿sabes qué? Mini me está diciendo algo, está rascando. ¿Y qué eso qué crees? ¿Qué quiere Pues, decir? pues que me va. Que a lo mejor me voy a ir o que me va a enterrar. No, ¿cómo crees? Vamos a orar, no, que quites esos pensamientos de tu cabeza. Y sí, la verdad que sí, ahora vamos mucho juntos. Me operan, una operación, la verdad, milagrosa, que fue en mucho menos tiempo de lo que estaba Ay, gloria a Dios. programada. Vanessa lo platica, ¿no? Y de hecho, mi amigo, el doctor que me llevó a los pies de Cristo y su Ah, ok. esposa, mi amigo estuvo en esa operación. Wow, Y qué entonces, hermoso. una Qué operación que iba a fortaleza. ser 2 horas, salió como a la hora 10 y dice Vanessa, cuando lo vi que venía caminando hacia mí, pensé, Otra cosa. ¿por qué tan rápido? ¿Por qué pasó? Ujú. Y dice, no, me dice, Eduardo está bien. Le quitamos los Ah, bordes de la infección, no había invasión, volvimos a unir, sí me quedó aquí una pequeña cicatriz, ujú. una marca, pero ya está fuera de peligro. Oye, Tito, ¿cómo lo manejaron con tus hijos? Porque me imagino que dar una noticia de cáncer a los hijos, o sea, yo sé que a la esposa, pero a veces nos hacemos fuertes, ¿no? Pero los niños, los jóvenes, tus muchachos, pues, tu De hecho, en hija. ese tiempo, y ahorita que tocas ese punto, pues Tito ya más grande, Paula, ellos sí lo manejamos que había una infección que era posiblemente cáncer, Ok. pero que había que hacer una incisión y esperar a que todo saliera, que saliera negativo. Pero mi hijo más chico, Andrés, Ujú. estaba en ese tiempo en Francia Ok. con Pastor Vincent Sí. Fernández en un internado de un mes, un encuentro juvenil. ¿Y cómo le íbamos? No le podíamos No, decir. pues no le podían llamar. Capaz que se Fue venían. algo tan difícil guardarlo y no afectar sus emociones. Él estaba, ¿ya te imaginas que le hubiéramos dicho? No, no, pues no, se te viene. Ya después cuando él regresa, pues ya hablamos con él y se puso muy triste, pero pues ya Dios había hecho la obra, empezado la obra en mí y yo cuando abrí mis ojos en la cama, yo no me acuerdo ahorita el nombre de esta levita, y le dije, mami, ponme la alabanza, Mm, una alabanza una alabanza que en ese tiempo yo estaba escuchando, que fue la que me acompañó en este proceso en el caminar. y que me dio fortaleza y agradecido con Dios porque me sacó de una, como me ha sacado de otras, Y nos va a seguir y nos va a sacando. seguir sacándonos su fidelidad Es para para siempre. siempre. Dios es fiel, Dios es bueno y Dios nos ama y va, empezamos el proceso y gracias a Dios pues aquí estamos todavía. ¿Cuántos años ya tienes de cristiano? Ya para ir cerrando. 25 años, 25. ¿Y de casado? de casado 32, Vámonos. 7 años sin evangelio, matrimonio sin relación en el evangelio y en el año 2000 fue cuando llegué a los pies de Cristo y este año, bueno, ya estamos por cumplir. Sí, pues este 22 de mayo cumplimos 25 años en los pies de Cristo. Wow, qué Tengo hermoso. la fecha exacta y todo en mi corazón, Es una transformación total. claro. Tito, ¿qué les puedes decir a esas personas que, tocando el punto de la adicción, tú mencionaste que el ego, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a internar yo si soy esto, si soy lo Mm, otro? ¿Qué les puedes decir a esas personas que quizá están pensando lo mismo o que les está costando el aceptar que tienen una adicción? Todo es tuyo. Adelante. Santo, pues a los que nos escuchan, quiero compartirles, pues, han escuchado mi testimonio, pero
creo que el ego en nosotros como hombres llega un momento, un tope, ¿no? Donde ahorita, hoy que estoy en Cristo Jesús y que veo que fue la respuesta a mis preguntas, a mis dudas, el que vino a llenar ese espacio en mi vida que busqué en algún momento dado en el alcohol y en las drogas, en esa paternidad, en esa falta de eh, ser de espíritu humilde y creo que es lo contrario a la arrogancia, a- al orgullo que puede haber en nosotros como hombres o en mujeres que están en problemas de drogas. Y ahorita me recuerda el capítulo de Mateo 5:1, cuando Jesús enseña a sus discípulos. Ujú. Antes de eso, Jesús los lleva al monte Sí, a enseñarles. sí, Y yo les comparto que lo primero que tenemos que aceptar es que tenemos que ser personas que tenemos, reconocer que tenemos una necesidad y que tenemos que dejarnos guiar, de enseñar. sí, En el capítulo 1 dice la palabra, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser pobre en espíritu es que reconozcamos que tenemos una necesidad de un creador, así es. aquel que nos formó, que sin Cristo es que caminamos como un rompecabezas que le hace falta una pieza y esa pieza tiene la forma de la cruz. Yo encontré la cruz en el año 2000, encontré a Cristo, Cristo me llamó, yo le acepté, empecé a caminar en su palabra, no ha sido fácil, pero con la ayuda de la guianza de su Espíritu Santo y sus principios y su palabra, hemos ido de victoria en victoria, aún en tiempos de angustia, de dificultad, pero al final la fidelidad de Dios mostrándose en mi vida. Y yo quiero compartirte y decirte que la mejor decisión que puedes tomar si estás en problemas de este tipo es dejarte guiar y abrir tu corazón, dejar que el Creador sane tu espíritu, sane tu alma y tengas victoria sobre tanta maldad y tanta basura que hay hoy en este mundo, en las calles, y que hay esperanza y que hay una oportunidad para tener una vida con propósito, una vida con dirección, una vida con identidad, una vida con una paternidad que es Dios Sí, llenando nuestros corazones. Yo no intentaría buscar porque no, Él suple y ha suplido nuestras necesidades y en tiempos de dificultad, o sea, a veces humanamente podemos flaquear, pero al final Dios en su misericordia y en su soberanía, Él toma el control de sí, nuestras vidas. así es. Tito, Eduardo, muchas gracias. No, gracias a ti, No, Nancy. me encantó Gracias la a entrevista, todo tu lo que esposo. comentaste, todo tu testimonio. Yo sé que hay más, que quizá Sí, volvemos a hacer otro episodio por ahí, sí. porque hay mucho de la paternidad que me gustaría que Claro, y hay compartieras. algo que como familia, hoy escuchábamos ahorita en la mañana, mi casa y yo serviremos a Jehová. Así es, amén. Como familia, y yo he entendido, mi esposa y yo hemos entendido que Isaías 61 es que Dios ha ungido nuestras vidas para Así dar es, libertad a los cautivos y para abrir la cárcel, el corazón de las personas amén. necesitadas, restaurar matrimonios, que es Dios el que lo hace, Claro, pero utiliza estos instrumentos. estos instrumentos imperfectos, Así es, pero para honra y gloria a Dios de él. así es. Así Muchísimas es, gracias, Tito. no, al contrario, gracias a ustedes. Te invito a que te Bendiciones. suscribas en todas mis redes sociales como Mel Yepes Oficial, que le des like, que lo compartas, que se lo envíes a alguien que tú sabes que es el testimonio de Eduardo Leiva va a impactar su corazón y Dios le va a hablar a través de lo que él hizo, de lo que Dios hizo en el corazón de Tito. Así es. Bendiciones, nos vemos para la próxima. Bye Chao, bye. gracias.